Los desayunos de Capital. ¿Sabían ustedes cuáles son las claves para resetearse tanto en lo profesional como en lo personal? En estos desayunos les vamos a mostrar, Elena, esas claves. Así es, vamos a mostrar. Uy, me miras como diciendo, ¿no te vendría mal tomar nota? Sí, algunas sí, a lo mejor, pero ya verás. Pues cada uno de nosotros, Susana, podemos contar nuestra propia historia y experiencia, y para ello debemos recordar nuestra infancia. Es fundamental. ¿Y por qué? Porque el concepto está basado en la idea de que el ser humano, cuando es niño, tiene una serie de conductas poderosas que se van perdiendo en la edad adulta. Recuperar estos comportamientos en el ámbito empresarial y en otros es la clave del éxito. Cuando hablamos del concepto resetear, se trata de recuperar algo que ya tuvimos, partir de algo que ya sabíamos hacer de forma natural y que dominábamos en una época de nuestra vida. Esto es lo que nos trata de explicar el libro que traemos hasta estos desayunos, Poderoso como un niño. Es que nunca hay que deshacerse de nada, hay que volver a despertar lo que estuvo ahí, pero que se ha ido durmiendo. José Miguel Sánchez, autor de Poderoso como un niño, claves para resetearse personal y profesionalmente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Elena, buenos días, Susana, un verdadero placer estar con vosotros. Esto es una historia que a muchos les puede sonar, sobre todo porque comienza así. Aquella mañana, cuando sonó el despertador, me levanté, fui al cuarto de baño, me miré en el espejo y me sentí muy cansado. Durante unos segundos pensé, no puedo más, pero rápidamente otra voz en mi cabeza me dijo, vamos, llegas tarde y hoy tienes que defender los presupuestos para el próximo año. ¿Cómo sigue esta historia? Sigue con Jorge, el protagonista, teniendo momentos duros en la oficina. Jorge es un ejecutivo, un director general de una compañía que está empezando a tener problemas y que empieza a dudar de lo que hace, de lo que ha construido, del equipo que tiene y bueno, por suerte se cruza en su camino Elena, una antigua profesora de universidad, y le propone trabajar con ella en unas sesiones que yo llamaría de mentoring, ella como mentora de Jorge, y empiezan a trabajar desde un modelo diferente al que puede trabajar un mentor habitualmente. Un mentor, pues lo que va a trabajar es desde su experiencia, contarte y trasladarte a ti lo que ha sido su propia experiencia, en este caso en el mundo de la empresa. Pero Elena decide hacerlo desde otro lado, desde el prisma de los niños, desde la perspectiva de cómo lo haría un niño. Al principio Jorge no lo ve claro. Jorge es un ejecutivo, un profesional que, bueno, pues todo esto le suena un poco a... Él tiene hijos, pero no es parte de su entorno. Y poco a poco empieza a entrar en las áreas en las que trabajan, tipo compromiso, agilidad para aprender, pasión, comunicación, capacidad de interrelación, gestión del error, etcétera. Y son áreas que él se da cuenta que en su empresa están faltando, que las hubo, que en su momento estuvieron, pero que están faltando. Entonces, lo que Elena trata de trabajar con él es en esta metáfora, en cómo lo haría un niño y cómo tú, adulto, en el entorno organizacional, puedes hacerlo para volver, como tú decías, Elena, a despertar aquello que ya tuvimos, porque todos fuimos niños y todos tuvimos todas estas habilidades como propias. Uh-huh. Y el niño, te ríes y sonríes. ¿Tenemos que volver a ser niños para volver a encontrarnos a nosotros mismos? ¿O encontrar una persona que nos despierte ese instinto? Fíjate, yo a lo mejor no estoy trabajando tanto en volver a ser niños, sino en volver a adquirir esas habilidades que nos hacían poderosos cuando éramos niños. La creatividad, nadie puede decir que un niño no sea creativo. La capacidad de celebrar, nadie puede decir que un niño no celebre cada vez que hace algo. Pues la gestión del error, el niño se está equivocando todo el rato y eso es parte de su aprendizaje. Sin embargo, en el entorno organizacional hemos creado un entorno tan sumamente hostil que no nos permite sacar esas habilidades. Y en el momento que intentamos sacarlas, va a haber alguien que va a intentar cercenarlas. Con lo cual, al final, es como una pescadilla que se muerde la cola. El entorno no está ahí y tú, cuando te atreves, cortan, pues entonces vuelves atrás. Pero es algo que tenemos y es algo que si yo a un director de recursos humanos le dijera, ¿contratarías a esta persona con estas habilidades? Como decía, compromiso, pasión, agilidad para aprender, etcétera. Rápidamente me decía, ¿dónde está? Me diría, ¿dónde está? ¿Dónde está que lo contrato mañana?
esas habilidades las hemos tenido, todos hemos estado ahí. Se trata de volver a despertar, se trata de volver a atreverte a serlo. Sí que es verdad que necesitamos el entorno. Y tengo que decirte, yo que trabajo con grandes empresas asesorándoles y como consultor, todavía estamos muy lejos de ese entorno. Pero que estemos muy lejos no quiere decir que no sea real. El entorno Google, el entorno Facebook, el entorno Apple es ese entorno. Es como entrar en un parque de atracciones, donde lo que se va a generar es que tu hemisferio derecho esté completamente estimulado para que saques lo mejor de ti. El hemisferio derecho es el hemisferio que predomina en los niños. Por lo tanto, ya existe. Yo soy un fiel creyente de que mis hijos de 8 y 6 años vivirán ese entorno. Claro, ¿y eso cómo lo haces? ¿Cómo estimulas, cómo potencias que en ese entorno hostil pues se utilice la creatividad y ese hemisferio que todavía conservamos y que utilizamos cada vez menos? Lo conservamos totalmente y lo utilizamos cada vez menos. Mira, hubo un estudio en Estados Unidos con 10.000 ejecutivos y se les preguntó dónde se les ocurrían las mejores ideas. Solo el 3% dijo en su lugar de trabajo. El resto dijo caminando, en la ducha, paseando, charlando con otras personas, imagínate, haciendo deporte, cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. 97% de los ejecutivos no se les ocurrían las mejores ideas, que para eso les pagaban, para que tuvieran buenas ideas y tomaran buenas decisiones en el entorno laboral, porque el entorno no era el adecuado. Si tú ves el entorno Google, por ejemplo, que ahora mismo es el paradigma, es un entorno que parece más un parque de atracciones que una oficina, donde todo el rato tienes cosas que estimulan tu hemisferio derecho. ¿Qué cosas estimulan tu hemisferio derecho? Pues todo lo que es color, todo lo que es movimiento, pues están todo el rato en movimiento, que sea un tobogán, que sea unas bicicletas, todo lo que estimula la acción, no el raciocinio. Y estamos hablando de ingenieros, y estamos hablando de una empresa que gana muchísimos millones de dólares. No estamos hablando de una ONG, estamos hablando de ingenieros, es decir, personas en las que predomina más el hemisferio izquierdo, que es el racional. Bueno, pero predomina más, no, predomina. Solo. Totalmente. Porque son muy distintos al resto de las personas, Son muy distintos, pero cuando están en ese entorno, si te fijas, Susana, realmente acaban jugando. El juego estimula el hemisferio derecho y a través del juego tú aprendes más. En muchos de los cursos que nosotros impartimos, ponemos a los directivos a jugar. Luego hay una explotación y hay un aprendizaje, pero les ponemos a jugar y os sorprenderíais muchísimo cómo señores y señoras de cierta edad ya, después de jugar, llegan a decisiones y llegan a respuestas muchísimo más poderosas, si me permitís la palabra, de las que habían hecho antes con sus cerebros sesudos ahí pensando y rebanándose los sesos buscando la mejor respuesta. En cuanto pones a la gente a jugar, a movilizarse, a que cambie su fisiología, su corporalidad, en ese momento la persona empieza a estimular su hemisferio derecho y el hemisferio derecho trabaja en paralelo, mientras que el hemisferio izquierdo trabaja en serie, es limitado. Y todos tenemos una media de entre 100 y 120. Todos lo mismo, no hay grandes diferencias. Mientras que el hemisferio derecho trabaja en paralelo. No hay límites para el hemisferio derecho. Seguro que algunos oyentes estarán preguntando si en este libro van a encontrar algún truco de esa historia de Jorge y Elena que les pueda ayudar. ¿Qué van a encontrar en el libro? Fíjate, más que un truco, yo lo que he querido es sobre todo que las personas tomen conciencia, que las personas se den cuenta de que hay otras posibilidades, de que se puede hacer de otra manera. También doy algunas pequeñas, entre comillas, recetas para cómo debería ser la organización. Para mí es más importante no que cambie la persona, sino que cambie la organización. La organización es el contexto donde tú estás. Si tú haces todos esos cambios, pero el contexto al final no te lo permite, va a ser muy difícil que tú solo lo consigas. Fíjate, yo trabajaría más en que las organizaciones deben dar la vuelta. Se deben convertir en organizaciones más humanistas, donde el centro está en la persona. Pero eso se puede conseguir, y además en un momento de crisis donde lo importante son los resultados, el conseguir, el mejorar, el no perder. Me encanta, Susana, porque justamente en el momento de crisis es cuando más hay que hacerlo. Lo que han hecho la mayoría de las organizaciones, ¿qué es? Reducir plantilla, con lo cual te estás quedando con menos personas que tienen que hacer lo mismo, pero son menos personas. Por tanto, necesitas lo mejor de ellos, necesitas que estén a un nivel de excelencia que antes probablemente no era tan necesario. Por tanto, crea el entorno para que den lo mejor de sí mismos. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me da la sensación de que la realidad es otra.
Eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica, pues al final el directivo, el ejecutivo dice, a ver, los números. Y son muy pocos los que dicen, nos doy libertad para crear y para tener las ideas donde tú quieras, paseando, tomándote un café, en el baño, pero lo que quieren es... me encanta. Verte delante del ordenador, y no 8 horas, sino 10. Susana, me encanta porque esta crítica es la que oigo todo el día. Tú me estás hablando de un tipo directivo que pertenece a una generación que probablemente sea baby boomer o a la generación X. Yo estoy hablando de que la generación que viene es la generación Y, que es una generación que lo que está buscando es divertirse como parte del trabajo. Si lo vemos en el corto plazo, está claro que la inversión es muy alta. Si lo vemos en el medio y largo plazo, va a funcionar. De hecho, las grandes compañías que ahora mismo están en el Fortune 500 son las grandes compañías que están haciendo este cambio. Por tanto, es un cambio que vamos a vivir. Costará más en ciertas compañías más tradicionales, sin duda alguna. Porque las generaciones que vienen necesitan cambio, mucho cambio. ¿O somos nosotros los que necesitamos? A ver, si yo te digo a ti que te doy la opción de trabajar 8 horas en un entorno agradable, divertido y que luego tienes tiempo para hacer otro tipo de cosas, todo esto que hablamos de conciliación, lo compráis las dos, os acabo de ver la cara. Bueno, eso lo hemos comprado. Claro, lo compráis. Comprado. Exactamente. Y daríais lo mejor de vosotras mismas. Sí, ¿por qué? Porque estaríais trabajando desde emociones positivas. Muchas veces en el entorno organizacional se trabaja desde emociones negativas. Y cuando tú estás en emociones negativas, como la tensión, como el enfado, como la ira, como la tristeza, tú no estás dando lo mejor de ti, aunque estés sacando tu trabajo. Mi propuesta es que tú estés trabajando todo el rato en emociones positivas, como puede ser la alegría, como puede ser la calma, el bienestar, la tranquilidad. Ahí el ser humano va a dar lo mejor de sí mismo. ¿Eso se puede hacer en el entorno organizacional? Está cambiando. El cambio es paradigmático. El cambio es hacia un humanismo más claro en las organizaciones. ¿Qué ocurre, Elena, Susana? Pues que todavía hay mucha baby boomer dirigiendo las compañías. Y en esas generaciones les enseñaron otra cosa. Había que trabajar 14 horas. En la generación X todavía nos enseñaron a que había que trabajar muchas horas y tener muchos títulos para conseguir. Pero lo que viene es diferente. Y como siempre en los cambios hay early adopters, compañías que están las primeras, otras y las últimas que llegarán. Pero que es un cambio real, todos lo necesitamos. No hay nadie que me diga, oye, yo no apostaría por trabajar 8 horas y luego dedicarme a esas cosas, a esas otras cosas que me gustan y que me completan como ser humano. De eso estamos hablando. ¿Y esto lo podemos conseguir nosotros mismos o necesitamos a alguien para hacerlo? Absolutamente cada uno de nosotros. Absolutamente cada uno de nosotros. Lo importante, uno, es tomar conciencia. Y lo segundo, decidir tomar acciones y empezar a hacerlas. Yo trabajo mucho con ejecutivos haciendo coaching. La parte de tomar conciencia, ningún problema. La parte de tomar la decisión de empezar a hacer algo, ningún problema. Donde fallan es en la tercera. Continuar en la acción de repetir y cuando les queda algo de tiempo, repetir. Uh-huh. Es decir, continuar con el nuevo hábito para que al final se quede anclado en ti y sea un nuevo hábito que te lleve a nuevos éxitos. Uh-huh. José Miguel Sánchez, autor de Poderoso como un niño. Enhorabuena, hemos tomado nota de las claves, ahora falta que el entorno nos permita, porque nosotros sí que queremos, estamos totalmente convencidos, que nos permita, y lo vamos a conseguir, seguro, disfrutar, crear, generar y vivir, ¿no? Y vivir. ¿Sabes lo que estamos pensando? Yo me estoy pensando en colores, estoy pensando en motivarme poniendo color en la vida. Sí. Pues nada, te veo con la brocha, aquí en la redacción. Sí. Mañana mismo. Qué bueno. Estupendo, gracias José Miguel, un abrazo, Elena, hasta dentro de un ratito. Hasta en realidad. Un placer.